A ver, paciente de 32 años de edad, ¿no? Una biopsia de cuello uterino no se la toma de primera instancia, sino primero tiene que hacer una prueba antes. La citología es la prueba que primero se toma antes de tomar la biopsia. Entonces, la citología tiene actualmente, 60, 70 años, porque ha aparecido en 1954 más o menos. La citología que se llama la citología de Papa Nicolau, ¿no? Y se llama citología de Papa Nicolau porque Jorge Papa Nicolau es el que ha descubierto y que ha publicado el primer trabajo. Y es así que en la década de los 50, 60, en esa época no había tanto como ahora la serología para el estado hormonal de los pacientes. Y era importante en esa época ver si las pacientes tenían un efecto estrogénico, progestacional o atrófico. Ese era el fin. Es así que Papa Nicolau, en sus primeros estudios, sacaba secreciones vaginales de animalitos con una pipetita y con una bolita de hule hueca, aspirada, y él mismo inventó su tensión, que se llama la tensión de Papa Nicolau. Todo un genio, ¿no? Para esa época. Médico, griego, hace patología, se interesa en cuello uterino y después solamente se dedica a citología. Un super especialista para la década de los 60, ¿no? Ese es su nombre, de verdad. Claro. Deberíamos haberle dado un mayor prestigio. Claro, pero desgraciadamente ni el premio Nobel le han dado. Qué ingratos somos, ¿no? Le negaron el premio Nobel de Medicina porque en su primer estudio, no habían nombrado a un rumano de apellido Davis como un estudio paramédico. Entonces, como castigo, le negaron el premio Nobel de Medicina. Barbaridad esa. Bueno, entonces Papa Nicolau hace la clasificación de Papa Nicolau que lleva su nombre, y inicialmente Papa Nicolau clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5. Clase 1 es normal, clase 2 es sospechoso, clase 3, clase 4 in situ, clase 5 invasivo. Esa clasificación dura 30 años, hasta la década de los 80. En la década de los 80 aparece otra clasificación de Richard y también la clasificación de la OMS. De Richard es específicamente para las biopsias, y la clasificación de la OMS toma la clasificación de Richard y en vez de llamarlo NIC le llama displasias. Me dejo entender, ¿no? Papa Nicolau es para citología, NIC es para biopsias, y displasia también para biopsias. Esas clasificaciones se manejan hasta la década de los 80, 90. Muchas clasificaciones, muchas formas de interpretar. Es así que en Bethesda, Maryland, se reúnen expertos en patología cervical, patólogos, citólogos, biólogos moleculares, oncólogos y otros especialistas, con una finalidad: dejar de lado todas las clasificaciones anteriores y crear una nueva clasificación. Esta clasificación tiene que tener tres propósitos. Primero, reunir lo último en conocimientos hasta esa fecha. Debe ser revisada, es decir, cada 5 años se vuelven a actualizar las clasificaciones. Segundo, esta clasificación tiene que ser reproducible entre laboratorios. Es decir, aquí, en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, tiene que ser lo mismo. Y tercero,
independientemente del grado de información del médico, porque uno puede ser médico general, el otro médico familiar, el otro cirujano oncólogo, etcétera, tiene que dar una información útil para el médico tratante. Tres propósitos, ¿no? Importantes. Bueno, el sistema Bethesda, a diferencia de la clasificación de Papa Nicolau, en la de Papa Nicolau, por ejemplo, no se tomaba en cuenta la validez de la muestra. Todas las muestras eran válidas. Pero hay características que podrían invalidar una muestra. Por ejemplo, si la paciente sangra, no sirve la muestra. Si la paciente tiene un flujo, un exudado purulento muy importante, ese pus cubre a las células epiteliales, ¿serviría la muestra? Tampoco, ¿no? Esa lámina lo envía y la paciente en su cartera la rompe, tampoco sirve, ¿no? Pero Papa Nicolau no tenía previsto todo eso. El médico no fija adecuadamente una muestra utilizada, tampoco sirve. Entonces hay varios factores que pueden inhabilitar la calidad de la muestra. El primer acápite en la clasificación del sistema Bethesda es la validación de la muestra. ¿Sí o no sirve? Si no sirve, debe repetir. Si sirve, buscar células anormales en la citología. ¿Que podemos encontrar microorganismos? Sí. Tricomonas, cándida, actinomyces, hay veces herpes virus, pero el fin para el que ha sido creada la citología es detectar anormalidades en las células epiteliales, sean escamosas o glandulares. Y la primera alteración celular es células escamosas atípicas de significado indeterminado inicial, donde el citólogo o el patólogo encuentra alteraciones, pero esas alteraciones no reúnen todos los criterios para llamarle una lesión intraepitelial. Me dejo entender, ¿no? Si te digo, es blanco o negro, me dices gris, me parece una mitad de camino, ¿no? Así más o menos es la explicación. Cuando uno hace ese diagnóstico de células escamosas atípicas de significado indeterminado, está dando la responsabilidad al médico tratante, al ginecólogo, para que observe el cuello uterino. Esa observación bajo un microscopio se llama colposcopía. Y en la colposcopía, el ginecólogo, generalmente, realizará una inspección y verá pues, el ácido etcétera, ver qué zonas captan de forma normal para tomar de ahí la biopsia. Cuando es células escamosas atípicas sin autodenominación, el 80% son lesiones benignas y el 20% son lesiones básicas. Por lo tanto, es importante la correlación citológica, colposcópica, clínica, inclusive para llegar a un diagnóstico. Por lo tanto, células escamosas. Después vienen las anormalidades en las células epiteliales que corresponden a lesión de bajo grado o de alto grado. Más fácil, ¿no? La lesión de bajo grado corresponde a DPH y NIC1 o displasia leve. Y lesión de alto grado corresponde a displasia moderada, severa hasta carcinoma in situ. Y después viene carcinoma invasivo. Y uno se pregunta, el valor de la citología. La citología sirve para detectar, tamizar. Es el mejor método. No se olviden que antes de la década de la citología, de 60, el cáncer de cuello uterino era similar en países del primer mundo y del tercer mundo. Era muy similar. ¿Qué ha pasado? Con la citología se ha detectado y tratado a tiempo a las mujeres que pueden tener un cáncer. Por lo tanto, si se trata a tiempo, disminuye la mortalidad por cáncer de cuello uterino, excepto en países del tercer mundo, como nosotros. En nuestro país, en países del tercer mundo, no está tan, ¿cómo decirles? ¿Tienen sus citologías ustedes? Está bien, algunas no. Entonces,
es ideal que la mayor parte de las mujeres tengan su citología de forma anual. ¿Desde cuándo? Desde la primera relación sexual hasta los 65 años, dicen los libros, pero algunos dicen que se extienda más. Bueno, depende de la literatura, por una parte. Entonces, mientras más citologías se hagan, más casos vamos a detectar y más mujeres se van a tratar de forma adecuada. Porque no se olviden que hasta carcinoma in situ el tratamiento es 100% curativo. En cambio, cuando ya es invasivo, baja en función de la profundidad de invasión la sobrevida de las personas. En este caso en concreto es una lesión de bajo grado, lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, ¿ya? Y uno se pregunta, ¿qué tiempo va a transcurrir para que se convierta en cáncer esta lesión? Largo, ¿no? ¿Cuántos años? 13 años más o menos. Década, exacto. Mínimo 10 años. Por lo tanto, la paciente tiene un periodo muy largo de tiempo para detectarse y tratarse. No deberían de morir por cáncer uterino. Entonces, ¿en qué estamos fallando? Porque para el control, para disminuir la enorme mortalidad, hay 3 pilares fundamentales. Detección y tratamiento oportuno. A ver, detección, tratamiento y seguimiento. Si no detectamos a tiempo, obviamente no vamos a poder tratar. Para detectar a tiempo tenemos que hacer citología a la mayor parte de las mujeres. ¿Cuántos somos las mujeres? No sé. La mitad son mujeres. Y hay que ver el grupo etario de entre 25 y 65 años de edad. Entonces, al 80% de esos pacientes deberíamos de hacerle tamizaje de las energías cercanas. En la maternidad apenas tenemos 22.000. Antes teníamos 40.000. Entonces estamos lejos de llegar a estadísticas ideales. Después el tratamiento. Patología cervical. El número de colonizaciones debería de ser igual al número de lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado en mujeres de edad fértil. ¿Cuántos comos han visto en el hospital? Entonces, estamos fallando, ¿no? Así no vamos a poder bajar la estadística. Bueno, son opiniones personales. Y queremos hacer DNA. Es lo ideal, ¿no? Pero pues ni siquiera tenemos el número adecuado de citologías. Entonces, como que no vamos muy bien, parece. Bueno, este es un corte de cuello uterino, son biopsias tomadas por colposcopía, y lo primero que nos llama la atención en esto es que la arquitectura. El epitelio debería de ser plano, y aquí se ven como deditos, elevaciones espiculares. ¿Bien? Otro aspecto que nos llama la atención es que el epitelio está muy grueso, engrosamiento acantótico. ¿Está madurando de forma adecuada? No, ¿verdad? Hay una alteración en la maduración celular, pero la membrana basal está conservada. ¿Bien? Si la membrana basal está conservada, esta es una lesión intraepitelial. Ahora, luego viene la otra pregunta. Los cambios que observamos corresponden a una displasia leve, moderada o severa. Moderada porque no incluye la basal, pero sin embargo ya hay varios rasgos de acantosis. Interesante tu observación, está bien. Pero a ver, vamos a ver las definiciones. Displasia leve es cuando afecta un tercio, ¿no ven? Según el libro, un tercio de la maduración. Displasia moderada tendrás que encontrar alteraciones en la maduración que afecten un 50% o 2 tercios. Y displasia severa, los 3 tercios. Carcinoma in situ, todos los que son, ¿no? Entonces, aquí en este corte
Sí hay maduración todavía, miren, aquí arriba hay células planas, por lo tanto no podría ser displasia severa ni carcinoma in situ. Ahora, cuando vemos las características celulares, lo que nos llama la atención, las células escamosas tienen que formar queratina, y la queratina se ve de un color eosinófilo. Pero aquí, abruptamente, en algunas células como estas, por ejemplo, pues rodeando al núcleo no hay nada, y esto es lo que se llama halos claros perinucleares. Cuando encontramos a los claros perinucleares, estamos hablando de los coilocitos. ¿Quién ha dado ese nombre? Leopold Koch. Leopoldo Koch. Atipia coilodiosito. Claro. Las células, si tienen a los claros perinucleares, se llaman coilocitos y son células atípicas, por lo tanto es la atipia coilocítica. Dos son las características citológicas que caracterizan al coilocito: a los claros perinucleares por bloqueo en la formación de queratina y binucleación. El resto, pues nucleomegalia leve, cromatina difuminada, transcripción nuclear, algo de acantosis, son secundarios. Pero a los claros perinucleares y binucleación caracterizan al coilocito. Coilocito. Para el día del examen, ¿qué nombre le van a dar a esta lámina? Lesión intraepitelial. Escamosa de bajo grado. Entonces estarán empleando el sistema Bethesda. Por lo tanto, el sistema Bethesda, que ha sido diseñado en primera instancia para la citología, con el tiempo ha sido utilizado para la biopsia. ¿No? Su alcance ha sido más importante. Si utilizas la clasificación de Richard, le llamarás Sin uno. NIC 1. Nick. NIC 1. Sí. Richard cuando se Bolivia. Llegó a Bolivia. Imagínense. El doctor Jaime Ríos Lamas, casi me lo comentó. Está en la historia de la medicina. NIC 1, NIC 2, NIC 3. ¿Quién se ha inventado? Richard. ¿Cuál es el problema de los NIC, de la nomenclatura NIC? Si se le llama neoplasia intraepitelial cervical, cuando dices neoplasia te estás refiriendo a una lesión que no debería de regresionar, y un NIC 1 regresiona un 70%. Por lo tanto, parece que su comportamiento no es tanto como un NIC, sino como una infección, una lesión infecciosa. Por lo tanto, el NIC 1 no se adapta, no es la mejor terminología para el NIC 1, ¿no? Y por eso la OMS copia, pega y le cambia de nombre y le llama displasias. La OMS así es, igual también Jonathan Epstein, ¿no? Pero displasias es un nombre más apropiado, aunque es lo mismo, es exactamente lo mismo. Ya tenemos 1, 2 nombrecitos, 3 nombrecitos, ¿no? Ya, paciente de 32 años de edad, no tiene hijos, tratamiento. Radioterapia y quimioterapia. Ups, soy muy agresivo, va a ser lo mismo. Estoy bajo grado, todavía puede ser estimación de Exacto, pero a ver, vamos a ver, ¿qué es lo ideal y qué es lo que se hace en nuestro medio? Lo ideal sería tipificación del virus del papiloma humano para ver si estos virus son de bajo riesgo oncogénico o de alto riesgo oncogénico. Y eso no vamos a ver en el microscopio, ¿no? Eso es captura híbrida, es DNA. Si es de bajo riesgo, ¿qué va a pasar con el paciente?
Exacto, va a desaparecer en el lapso, el 70% de las lesiones o más van a desaparecer en el lapso de 6 meses a 2 años. Hágase o no, también en función del sistema inmune. También por ahí tiene mutación de P53, entonces hay varios factores, ¿no? En cambio, si es de alto riesgo oncogénico, lo más probable es de que persista y después se convierta en cáncer. ¿En qué tiempo se va a transformar? Según el estudio de Torres, ¿no? Sí, 3 años. Una década tiene la paciente. No deberían morir, ¿no? Cáncer de pulmón, ¿no? No debería ser jóvenes. Entonces, bueno, es lo ideal. Pero en nuestro medio, desgraciadamente, la tipificación de VPH no es un estándar, ¿no? Sí hacen en campañas, pero después se olvidan y eso es siempre así con años significativo. Porque para que sea estadísticamente significativo, la cobertura en Cochabamba anual debería de ser 100.000 casos. Antes manejaba bien. El ginecólogo está a cargo del tratamiento hasta que es carcinoma in situ. Si es de alto riesgo, no va a revertir. Entonces, ¿qué le vas a hacer? Cono, extirpar toda la lesión. Y en el cono podrá ser el cono frío o el cono asadolí. En el cono frío se corta y se extrae y se pone un hilito a horas 12, ¿no? El problema es que sangra mucho. El cono asadolí es corta y coagula como el electrobisturí. Como quema, envía por pedazos, y a veces es difícil interpretar los bordes quirúrgicos. Pero bueno, ambos métodos son plenamente viables en nuestro medio. Y hay que ver mucho la edad de la paciente, su creencia religiosa, paridad. Si esta paciente tiene 52 años, divorciada, 3 hijos, es histerectomía, ¿no? Sí. En cambio, como es joven, Hay que considerar. tipificación y colonización. Entonces, también hay que ver las creencias religiosas de la paciente. Varios factores. Para el día del examen, el diagnóstico de esta lámina es cervicitis crónica con cambio por infección del virus del papiloma humano. Si quieren llamarle NIC1, está bien. Si quieren llamarle displasia leve, está bien. Si quieren llamarle lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, también está